Shalom, shalom familia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión, bueno, no transmisión, a un nuevo episodio de Kabbalah Shabbat. Mil disculpas por inconvenientes, no se pudo hacer la transmisión, al menos no pude hacer la transmisión por diversos imprevistos. Uno de ellos, no sé si logran notar mi cara y escuchar mi voz. Estoy bastante agripado estos 2 últimos días, ha sido bastante complicado, tanto hacer cosas muy simples, una gripe bastante pesada. Así que quiero disculparme con todos ustedes, gracias a los que han estado preguntando, estén orando también, muchísimas gracias. Pero aquí seguimos, aquí estamos en una nueva transmisión, un nuevo episodio de Kabbalah Shabbat. Quiero iniciar una vez con nuestro estudio de esta noche, de este episodio. Como mencioné, creo que el episodio pasado o hace 2 episodios, y también varias temporadas más, en esta parasha, que es muy importante, se tocan temas muy, muy vitales. Hay una pregunta que genera, y una interrogante, genera dudas para muchas personas. Así que sin más, vamos a ver cuál es nuestra parasha de la semana. Nuestra parashá de la semana es la parashá número 15 dentro de los estudios de la Torá, llamada Bo. Es el tercer estudio, la tercera parashá dentro de Sefer Shemot, llamada Bo, que se traduce como anda, ve, o algunos dicen hasta vete. La parashá de esta semana comprende en el mismo libro de Shemot, capítulo 10, desde el primer pasuk hasta capítulo 13, versículo 16. Y dentro de ese pasaje entran muchísimas cosas muy interesantes, de las cuales haremos un repaso rápidamente. En el Tanaj también tenemos el libro de Yirmiyahu Hanabí, el profeta Jeremías, capítulo 46, los versículos del 13 al 28. Y en el Brit Hadashah tenemos a Yohanan o Juan, capítulo 19, los versículos del 31 al 37. Es dentro de las porciones de esta semana que comprenden eh, la parashá, para dar una perspectiva completa desde el punto de vista mesiánico. Así que vamos a quiero leer solamente unos versículos, a ver, si pongo aquí en pantalla. Antes de poner el versículo, nuestra porción, que voy a ponerlo acá, en nuestro temario. Esta parasha, como dije, es muy amplia, abarca muchos capítulos, pero más que muchos capítulos, muchos temas. Estamos con la parte final, ya cuando Israel está a la expectativa. Moisés está como intermediario, o perdón, como portavoz de Dios, y hay una lucha, un duelo entre Faraón y Dios. Ya en el episodio pasado inician lo que conocemos como las plagas, pero la traducción es señales. eh, la traducción del hebreo es señales de lo que conocemos como plagas. Y en esta para allá, rápidamente quiero mencionar el temario. Está perdón, esta es la para allá, esta es la para allá siguiente. Toca, toca los últimos episodios, las últimas parashot. Tocan también la parte en la que Faraón se rehúsa. Lo tengo aquí. Está la plaga de langostas, la plaga de las tinieblas, que es anunciada también la muerte de los primogénitos, el Pesaj, el famoso Pesaj, estatuto perpetuo por parte de Dios ordenado al pueblo de Israel,
festividad está en este capítulo. Y en este capítulo justo vamos a centrarnos en un pasaje de la cual genera también controversia, entre otras cositas, y la muerte de los primogénitos y por fin la salida de los hijos de Israel de tierra de Egipto. Inicia el capítulo 13 con la consagración de los primogénitos, ya que en el capítulo anterior vimos cómo el precio de la libertad del pueblo de Israel fue la muerte de los primogénitos. Y esos son básicamente un resumen de los temas que, que comprenden esta parashá. Pero quiero leer con ustedes, a ver, unos versículos, capítulo 12, versículo 37, vamos a leerlo. Antes vamos a hacer la braja de apertura. Baruch et Adonai Hameborach, Baruch Adonai Hameborach Leolam Vaed, Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, Baruch ata Adonai, noten hatorah. Amén. Bendecita a Adonai el bendito, bendecita a Adonai quien es bendito por toda la eternidad. Bendito eres, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos separaste de entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Shemot capítulo 12, versículos 37 en adelante dice así. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido, perdón, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Adonai, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Adonai todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Adonai dijo a Moshe y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiesen circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Adonai, séale circuncidado todo varón. Entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Adonai a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Adonai a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Hasta ahí. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, haderech liyeshua b'mashiach Yeshua, behaye olamtam betochenu. Baruch atah Adonai, noten hatorah. Amén. Bendito sea su eterno, nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste tu Torah de verdad, el camino de la salvación en el Mesías Yeshua, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Amén. Voy a poner aquí.
El pasaje en mención en esta parashá me es bastante a mí emocionante, porque cuando hace un tiempo con el rabino estuvimos estudiando y viendo esto para un tema de una capacitación, de unas clases, también tengo entendido que esto se compartió, pero someramente dentro de las clases de estudio del libro de Gálatas. Tanto cuando llevemos Gálatas de ahí en adelante, Hechos de los Apóstoles, esta para allá, también en Bereshit también, en puntos sobre discipulado, que se está terminando ya para empezar a compartir un discipulado, el estudio de discipulado de Bejarrot, entre muchos otros estudios que se están concluyendo para empezar a las capacitaciones de muchos de los hermanos eh, para su fortalecimiento, para su alimento, para enseñanza también de todos ustedes. Hay un punto que es muy controversial para muchos y eso está en este pasaje. En este pasaje leemos, voy a ponerlo aquí, voy a ponerme chiquito. En el versículo 40 del capítulo 12 nos dice, el pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud de Egipto salió. Eso nos dice en el versículo 40 y versículos 41, que habían 430 años que habían vivido en Egipto. Incluso el mismo día, cumpleaños 430, salieron de Egipto. Y esto hace pensar o hizo pensar a muchas personas y constantemente también hace pensar a muchas personas que Israel estuvo en Egipto el tiempo del Éxodo, del capítulo 1, los primeros versículos que dicen que murió José y toda aquella generación y se levantó un faraón que no conocía a José ni a todos los suyos y era malo y convirtió a Israel en esclavos y los oprimía. Y todo ese tiempo de esclavitud fueron 430 años. Y si uno tiene una lectura así somera, podría darse a entender que sí, puede ser 430 años que estuvieron sufriendo como esclavos en Egipto. Pero uno dice, ok, esto es el tiempo de los 430. ¿De dónde sale ese pasaje, los 430 años? Y recordamos el momento en la que Dios habla con Abraham Avinu, con nuestro padre Abraham, y le hace la promesa. Pero le dice de una manera, parece diferente. Y vamos a Génesis 15, versículo 13. Dice, el Señor después le dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Quiero que lean bien y por eso lo marqué. En Éxodo 12:40 nos dice que estuvieron 430 años. Y cuando vamos al pasaje donde hace referencia a Dios, la promesa que le hace a Abraham, dice que son 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Dice, y aquí uno entra a un debate y uno dice, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Son 400 años o 430 años? No entiendo. Y entonces entremos otro pasaje en Gálatas capítulo 3, versículo 17, que dice, lo que trato de decir es lo siguiente, el acuerdo que Dios hizo con Abraham, el mismo pasaje que leímos en Génesis, no podía anularse 430 años. Y uno dice, espera, espera, Pablo, espera. Dios le habló a Abraham y le dijo 400 años. ¿De dónde tú me sacas aquí a los Gálatas que eran 430 años? Más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. Entonces aquí estamos viendo de Abraham, según Pablo, de Abraham a Moisés, el momento de la ley, pasaron 430 años. Porque Dios, cuando Dios le dio la promesa a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Entonces, Pablo estaba diciendo a los Gálatas, Dios por 430 años no podía anularse. Había un tiempo que se tenía que cumplir sí o sí, y eso iba desde Abraham hasta el momento que les entregó la ley. Y entramos en el mismo debate. En unos pasajes en Génesis no me dice 400,
en Éxodo y ahora en Gálatas me dicen 430 años. Pero si ahí vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 6, nos dice, Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Y acá parece que hay una pugna, que no se ponen de acuerdo, incluso que algunos que niegan la fe y quieren usar puntos para refutar la Biblia, ¿ves? No hay concordancia, se contradice la Biblia. Uno dice 400 años, otro dice 430 años. Tanto en Génesis y en Éxodo, en el Tanaj, hay dos pasajes o dos cifras aparentemente diferentes. Y en el Brit Hadashah, en Gálatas y en Hechos, también hay dos tiempos, 2 años, dos eh, conteos totalmente diferentes. No se concuerda, la Biblia se contradice. Y este es uno de los puntos que genera duda a mucha gente. Y tanto en apologética se enseña también esto. Pero vamos a ver, tratar, si el Señor me ayuda, tratar de entender esto. ¿Por qué? Porque genera duda. ¿Cuál? Entonces son 400 años o 430 años. Y esto nos lleva al debate. Y eso es lo que queremos hablar ahora. Primero, debemos entender cuándo recibió esta promesa Abraham. Si sabemos que son, ya sabemos por Gálatas, que viene desde Abraham hasta la entrega de la ley, que fue del momento que salieron de Egipto, básicamente, desde que desde Abraham hasta que salen de Egipto, porque es el mismo año, son 430 años. Pero en otros pasajes dice, Dios le dice a Abraham 400 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, la primera pregunta que debemos saber es desde cuándo se recibió Abraham esta promesa. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 4, donde dice, Dios le había, entonces Abraham, porque aquí no es Abraham, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Este pasaje es muy conocido porque este es el famoso pasaje del Lej Lejá. Abraham, Lej Lejá, deja tu tierra y deja tu parentela y vete. Y salió de Ur de los Caldeos y llegó hacia Harán. Y Harán estaba con y estaba Abraham con su padre murió y ahí salieron y en busca de Canaán. Cuando llegan a Canaán, Dios hace su promesa. Entonces ya sabemos cuánto tenía de edad Abraham cuando Dios hace esa promesa. Ya sabemos cuándo recibió esta promesa. No cuando inicia la promesa, sino cuando recibió la promesa. Que eso es muy importante, no se confundan. No, cuando recibió la promesa no es que entre en vigencia la promesa. Y todos los que son amantes de los números estarán felices con este episodio porque es mucho número, me ha tomado más de lo normal, porque no soy muy ávido con los números, pero sí me gusta mucho la historia. Así que por ahí iba calzando y que ya lo tenía estudiado, me ha ayudado a repasar y esto va a ayudar para muchos otros estudios, para muchas cosas, para comprender también, hacer hermenéutica en muchos de los casos, basado en la información que aprenderemos en este episodio. Entonces, sabiendo eso, que Abraham tenía 75 años cuando recibió esta promesa y 430 años cuando salen de Egipto, ya tenemos un principio y un final. Ya tenemos ese periodo, 430 años. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que desde Abraham hasta Moisés, 430 años desde que Dios le prometió a Abraham hasta que le entrega la ley a Moisés, son 430 años, es el mismo periodo. Entonces, podemos ver cuándo se cumple esta promesa. Entonces,
Para poder responder la pregunta si son 400 o 430 años, primero tenemos que saber cuándo recibió Abraham esta promesa. Y sabemos que Abraham recibió cuando tenía 75 años. ¿Cuándo cumple esa promesa? Cuando salen de Egipto, 430 años, es lo que nos dice en Éxodo 12:40. Ahora, ¿cuándo se cumple esta promesa? Hice este cuadro que los que nos ven por video, por YouTube o YouTube Music, que también tiene la opción de video. Este episodio no sé si será subido a Spotify con video o solamente con audio. De ser así, les pediría por favor que puedan verlo también en video porque gran parte es visual. Así que hice un gráfico para que se puedan ayudar. Tenemos el siguiente cuadro o la siguiente línea de tiempo que nos va a ayudar. Y vamos a pasear por muchos pasajes de la Biblia. Dice así, a ver, tenemos, perdón, voy a poner esto, listo. Sabemos que en el año 430 salen de Egipto, Israel sale de Egipto, eso nos lo dice en Éxodo 12:40. También sabemos ahora que ya no es el año 430, sino el año cero, cuando recibió la promesa, Abraham tenía 75 años. Eso es una información que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en el planteamiento o en el desarrollo de poder descifrar la respuesta de 400 o 430 años. Y vemos, entonces, esa es la línea de tiempo que tenemos que ver. Según lo que dice Gálatas, de Abraham, cuando recibe la promesa, hasta que Israel sale de Egipto, que es el mismo año en el que recibe la ley, pasan 430 años. Tenemos que ver dónde están los 400 años que dicen, si calzan o no calzan. El siguiente pasaje que nos va a ayudar a comprender, lo vemos en Éxodo 16. Dice ahí, creo que está chiquito, Éxodo 16:3 nos dice que, perdón, Génesis, perdón, estoy con esta gripe, me tiene los ojos acuosos. Éxodo 16:3 nos dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar. Fue Sarai la que tomó a Agar, su sierva egipcia. Es muy importante también de dónde nace o de dónde trae Sarai de Egipto. Es muy importante la raíz de esto. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido, o a Abraham su marido. Entonces, habían pasado 10 años ya cuando llegó a Canaán, cuando Sarai toma a Agar y se lo entrega a Abraham. Entonces, según la línea de tiempo, ya sabemos que tenía 10 años. ¿Cuándo recibió esta promesa? Cuando Abraham llegó hacia Lej Lejá y llega a Canaán, Dios confirma su promesa, Dios vuelve a rectificar su promesa en Éxodo 12, pero Dios le había dicho a Abraham, entonces cuando llega a Canaán, entonces ya sabemos que en el año cero, 10 años después, Abraham tenía 85 años, ya tenía 10 años viviendo en Canaán. A la línea de tiempo, en la parte de abajo estamos viendo la edad que debería tener Abraham y el pasaje que corrobora. Y en los datos de arriba de la línea de tiempo está el año transcurrido desde que Dios le entrega la promesa, un conteo regresivo hasta el año 430 en que se tiene que cumplir la promesa. Siguiente episodio siguiente pasaje que nos va a dar un poco de luz también para poder completar y llegar a la respuesta, lo encontramos en Génesis 16:16, nos dice, está, perdón, Génesis 16:15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre.
y la bendeciré. Perdón, ¿es ahí o me equivoqué aquí? Creo que sí. Un ratito. Eh, 16. Perdón, estoy leyendo el 17. Perdón, esta gripe me tiene. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio Agar, Ismael. Estamos viendo el momento del nacimiento de Ismael. Versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, Abraham tenía 86 años cuando nace Ismael. Ya sabemos qué edad tenía cuando tuvo a Agar, año 10. Y tenía 86 años cuando nace Ismael. O sea, al año siguiente que le dio Sarai a Abraham como posesión Agar, al año siguiente nace Ismael. Ese vendría a ser el año 11. Y también tenemos, nos dice la Biblia en Génesis 21 que Isaac nace cuando Abraham tenía 100 años. Cuando tenía 100 años. ¿Cuándo recibió la promesa? A los 75. Para 100 años han pasado 25 años desde que recibió la promesa. Abraham tenía 100 años. ¿Ok? Y ya tenía aproximadamente 13, 14 años Ismael cuando nace Isaac. O ese año cumplía 14 años cuando nace Isaac. Entonces ya vamos armando un poco la línea de tiempo para ver si calza. Vemos también, sabiendo que Abraham tenía 100 años cuando nace Isaac, la Biblia también nos dice, ya con la vida de Isaac, que tenía en Génesis 25, en Génesis 25, Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, pero tenía 60 años, está en el versículo 26, Génesis 25, 26, era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Se casó cuando tenía 40, pero fue papá cuando tenía 60. Entonces, si Isaac nació en el año 25 de la promesa, más 60 años, estamos hablando del año 85 desde el recibimiento de la promesa. Isaac tenía 60 años. Pero la Biblia también nos da otra pista. Sabemos cuándo muere Abraham. Abraham muere en el capítulo también 25, si mal no me equivoco, y muere a la edad de Génesis 25:7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Abraham tenía 175 años cuando murió. Quiere decir que si tenía 175 años y lo recibió cuando tenía 75 años de edad, habían pasado 100 años desde el recibimiento de la promesa. Como nació Isaac cuando tenía 100, cuando murió su papá, él debería tener 75 años, o sea, 15 años después del nacimiento de sus hijos. Por ende, muere a los 175 Abraham, quiere decir que Isaac tenía 75 años, quiere decir que Jacob y Esaú tendrían 15 años. Por eso cuando hicimos el estudio en las parashat de Toldot, de que habla de la primogenitura, de Isaac, perdón, de Jacob, de Esaú y Jacob, por eso decimos que sabemos que Isaac
crió muy posiblemente en las faldas o en las piernas de su padre Abraham a sus hijos, a Jacob y a Esaú. Por eso que decimos que, ¿por qué Jacob tenía tanto deseo en su corazón de Dios, de las bendiciones, de las promesas, de la primogenitura, de no te dejo si no me bendices y todas esas cosas? Porque de seguro Abraham, su abuelo, e Isaac, su padre, de una u otra manera le estarían inculcando, sobre todo esos primeros años en la que estuvo, que seguro pasó con su abuelo Abraham. Continuamos. Siguiente pasaje, sabiendo cuando nace Isaac, cuando nace Jacob, también la Biblia nos da el dato cuando muere Isaac. Y en Génesis 35 nos dice que Isaac tenía 180 años cuando muere. Si cuando nace Isaac era el año 25, más 180 años cuando muere, entonces ya eran 205 años desde que se había dado la promesa. Si se van dando cuenta, la línea de tiempo se va armando. Siguiente dato, si sabemos cuándo nace Isaac, cuándo muere Isaac, cuándo muere Abraham, cuándo nace Jacob, también sabemos otro dato de Jacob. Jacob llega a Egipto y se presenta a Faraón. Y en Génesis 47, Faraón le pregunta a Jacob, ¿cuántos años tienes tú? Y Jacob le dice, yo tengo 130 años, pocos, malos, muchos, sufridos, lo que sea, pero 130 años. Y es el momento cuando Jacob llega a Egipto, porque José ya se da a conocer, ya no aguanta más, se revela a sus hermanos, manda a llamar a su papá llega a Egipto y lo presenta a Faraón. Ahí Jacob tenía 130 años. Y esta información nos dice muchísimo, nos ayuda muchísimo. Si sabemos que cuando nace Jacob era el año 85, más 130 años es el año 215 de hecha la promesa de Dios a Abraham. Pero hay otro dato. Bien tenemos en Génesis 47, el final del libro de Génesis, nos dice que Jacob muere cuando tenía 147 años, si mal no me equivoco. Entonces, si él a los 130 años llega a Egipto y a los 147 años muere, o a los 80, perdón, en el año 85 de la promesa nace, en el año 215, que son 130 años cuando llega a Egipto, han pasado 215 años en total desde que Dios dio la promesa. Pero muere a los 147 años. Quiere decir que han pasado 232 años desde que Dios hizo la promesa a Abraham. ¿Se dan cuenta? Ya vemos los datos. 17 años después de que llega a Egipto, 17 años después, muere. Pero no solamente eso. Si sabemos cuándo llegó a Egipto, sabemos también el punto cuando llegó a Egipto. ¿Por qué? Porque Jacob llegó después que pasaron 7 años de abundancia, voy a poner acá, 7 años de abundancia y 2 años de sequía, o sea, 9 años. José llama a su papá o se revela a sus hermanos y le dice ese dato muy importante, que no, como le digo, en la Torah nada está por gusto. Cuando se revela a sus hermanos, les dice, Dios me ha traído para ustedes. Dios me ha traído de antemano para cuidarles a ustedes, para salvarles la vida, pues han pasado ya 2 años de sequía y todavía faltan 5. Y recordamos cuando José interpreta el sueño de Faraón y había dicho que son 7 años de bonanza, perdón, y 2 años, o sea, 9 años. Jacob tenía 130 años cuando llega, menos 9 años,
menos 9 años, tenemos el momento cuando José dice que tenía 30 años, que se presenta a Faraón y es nombrado gobernador. O sea, 215 años del inicio de la promesa, menos 9 años, estamos hablando que son 206 años. En el año 206 de la promesa, José tenía 30 años. Esto es otro dato, porque sabemos que José tenía 30 años. Así que si retrocedemos 30 años a 206, quiere decir que en el año 176 de la promesa, o sea, 30 años antes, nace José. Sabiendo cuándo nace José, cuándo nace Jacob, podemos hacer la suma o la resta y sabemos que nace José cuando Jacob tenía 91 años. Por eso que Jacob amaba tanto a José, porque dice, porque en la vejez lo tuve. Mi hermano, una cosa son 40 años, otra cosa son 50 años, pero tenerlos a los 91 años, y él era tu hijo undécimo, Jacob, o sea, cuando ya no tenía supuestamente o humanamente energías, tiene a José, del hijo primogénito de la mujer amada, por eso lo quería tanto. A los 91 años lo tuvo a José. 30 años después es vendido, perdón, es nombrado gobernador. Con eso también nos dice a qué edad fue vendido por sus hermanos, porque tenía 17 años. La Biblia nos dice, aquí no lo pondré porque ya no suma, pero ya con estos datos podemos saber en qué año de la promesa José es vendido, en qué año de la promesa también muere Sara, porque Sara muere a los 127 años, cuando Isaac tenía 37 años. Con todos estos datos que da la Biblia y con esta línea de tiempo ya nos va dando información que no dice en muchos pasajes textualmente, pero ya lo sabemos porque lo que sí nos dice puntualmente, nos está diciendo en este año, a esta edad, si lo compaginamos o lo filtramos o lo unimos a otra información, se va uniendo el rompecabezas. Así que ya sabemos cuándo nace José, ya sabemos cuándo llega a ser gobernador, ya sabemos cuándo Jacob llega a Egipto, ya sabemos cuándo muere Jacob, también sabemos cuándo muere José. Sabiendo cuándo nace José, en el año 176 de la promesa, y según Génesis 50 murió a los 110 años, 176 más 110 años, que fue lo que vivió José, en el año 286 de la promesa, José muere. Y ya nuestra línea de tiempo va cogiendo más forma, más información. Ahora, en este punto uno dice, ya, hasta aquí tenemos casi todo el libro de Bereshit. Pero dice en Génesis capítulo 12 que en el año 430, perdón, salen de Egipto, liderados por Moisés. Tenemos la información de que Moisés tenía 80 años cuando fue a Egipto y sacó al pueblo de Israel de Egipto. 80 años. Quiere decir que del año 430 de la promesa, Moisés tenía 80 años, menos 80, o sea, en el año 350 de la promesa, nace Moisés, en Éxodo capítulo 2, versículo 5. Ya sabemos en qué año de la promesa nace Moisés, por ende también sabemos cuándo Moisés a los 40 años huye de Egipto, el año 390 de la promesa, Moisés tenía 40 años, y hasta este punto tenemos el libro de Bereshit, perdón, voy a poner la cámara, tenemos el libro de Bereshit en este lado, Génesis,
con la fecha de los patriarcas, en qué año nace, en qué año muere, y todas esas informaciones que Génesis nos está dando, y con los primeros pasajes que nos dice Shemot o Éxodo, ya tenemos una información bastante gruesa, bastante instructiva, sólida, de la que podemos derivar las demás informaciones que nos puedan dar los pasajes. Sabemos en qué año fue la promesa, o sea, contando desde el punto de partida de la promesa, el punto de culminación de la promesa, dentro de esa línea de tiempo, teniendo el tiempo de la promesa como patrón, sabemos en qué año muere Abraham, nace Isaac, nace Jacob, nace Ismael, muere Jacob, nace José, es gobernador José, muere José, nace Moisés, huye Moisés de Egipto y Moisés lidera la salida de Israel de Egipto. Entonces, lo que por ende sabemos es que desde la muerte de José en el año 286 de la promesa hasta el año 430 que se concluye la promesa, dentro de ese periodo de 144 años en la que termina el libro de Bereshit, y estamos en estos primeros capítulos de, de Éxodo, de Shemot, hay un tiempo de 144 años. Eso es lo que nos dicen los primeros versículos, los primeros 14 versículos del libro de Shemot, de Éxodo, que estas son las generaciones, estos son los nombres de las personas que vinieron con Jacob a Egipto y empiezan a nombrar. Jacob engendró a Rubén, con Rubén, Simeón, Gad, Aser, Neftalí, Zabulón y todos ellos entran a Egipto pero de pronto entró un faraón que no conocía a José y a toda aquella generación. Entonces, desde que muere José hasta que salen de Egipto, hay un tiempo de 144 años. Dentro de ese tiempo, en algún punto, viene el faraón que nos habla de Éxodo. No sabemos en qué punto, no nos dice ese punto, pero ya sabemos que el tiempo máximo en el que Israel estuvo como esclavo de una manera literal, como conocemos, sufriendo, muriendo, esclavizados, que estaban sometidos, que trabajen por ladrillos, que no les voy a dar paja, que no les voy a dar nada de esas cosas, era un tiempo de máximo 144 años. No eran 430 años o 400 años, sino como esclavos literales, eran 144 años como máximo, desde que muere José hasta que salen de Egipto. Ahora, teniendo este cuadro, que lo pongo aquí en pantalla para que le den un screenshot, para los que están viendo el video y también para los que nos siguen, para los que nos siguen por audio, nos salta otra pregunta. Si ya tenemos esto con las informaciones con la información que nos da la Torá para poder datar los años, el tiempo aproximado que ha transcurrido entre un momento a otro momento, viene la pregunta, Israel, entonces, ¿cuándo comienza la promesa? ¿Son 400 años o son 430 años? La pregunta inicial. Ahora, si volvemos a Génesis 15 dice, después el Señor le dijo a Abraham, o a Abraham, perdón, ten por seguro que tus descendientes, no tú, Abraham, tus descendientes. Vuelve en Hechos de los Apóstoles, Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Entonces, la clave de cuándo comienza la promesa, estamos hablando con los descendientes, con los hijos de Abraham, no con Abraham. Entonces, teniendo el cuadro, la línea de tiempo,
Ya sabemos que con Abraham tiene dos hijos para poder sacar la línea de sus descendientes. Primero, Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Eso lo hemos visto en el cuadro. Pero en Génesis 17 nos dice que con respecto a Ismael, el Señor le dice, también a él lo bendeciré tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Entonces, Dios le dice a Abraham, mira, si bien tienes un descendiente con Ismael no será, no haré mi pacto. El pacto que yo hice contigo no se cumplirá en Ismael, sino será en Isaac. Todavía no ha nacido Isaac, pero Dios se lo está diciendo que es con Isaac. Entonces en Génesis 21 dice que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Si volvemos al cuadro que hicimos, entonces tenemos dos formas para poder eh, reconciliar esta aparente confusión, esta aparente discordancia entre los 400 y los 430 años. Entonces, si vemos, desde que nace Ismael, que es un hijo, que puede ser llamado descendencia, nació en el año 11. Si le sumamos 400 años, porque la duda es entre los 430 y 400 años, ya sabemos los 430 años, los 400 años en dónde calzan. ¿Qué pasa dentro de esos 400 años? Si nace Ismael en el año 11 y le sumamos los 400 años que entran en debate, sería el año 411. ¿Qué hay en nuestra línea de tiempo en el año 411? No hay nada. Pueden buscar. Y no hay nada. No hay nada en ese momento, en el año 430. Pero sí, en el año 411. Pueden buscar pasajes y no hay nada. En el año 11 tampoco hay nada, solamente que nace Ismael. Y pasa algo, una información muy somera. Entonces es con Isaac. Vamos con Isaac. Si Isaac nació en el año 25 de la promesa, más 400 años sería el año 425. Y según la línea de tiempo, no hay ningún acontecimiento en la línea del tiempo que o no encaja con los 430 años, no hay nada que reafirme, ese dato. En el año 425 tampoco no hay nada importante. Entonces, ahí parece, uy, Israel, acá patinaste, no encaja. Si dicen que es a sus descendientes vivirán en una tierra extranjera, tenemos que ver entonces, si no encaja con Ismael, no encaja con Isaac, está más próximo, pero hay 5 años de debate, entonces vamos por la manera inversa. Del año 430 menos 400 años nos da el año 30, ¿verdad? Si estamos para tener que hacer que hay 400 años, porque en una parte dice 430 años y en otra parte dice 400 años. Ahora, si los 430 le restamos los 400 que entran en debate, llegamos al año 30. ¿Qué hay en el año 30? ¿Hay algún pasaje que reafirme en el año 30? Estamos en nuestra línea de tiempo del año 30. ¿Qué hay en ese año? Y uno dice, pues así como los demás pasajes no hay nada, y ahí nos da la Torá una información muy importante. No nos dice el año específico, pero sí nos da acontecimientos y confirmaciones de que ahí es un momento importante. Y eso lo vemos en Génesis 21:8. Dice, y creció el niño hablando por Isaac y fue destetado. Y esto es muy importante. E hizo Abraham
gran banquete el día que fue destetado Isaac. Dentro de la cultura oriental, del lejano y próximo oriente, sobre todo por Mesopotamia y todo, que hoy se ha perdido un poco, se ha tratado de acelerar y se sigue acortando el tiempo, una persona llega a ser autónoma, independiente y corre el riesgo, perdón, sí, y sale del riesgo de morir cuando es destetado. Quiere decir que cuando una persona, un bebé, todavía lacta, está bajo la protección y dependencia de su madre y de su padre, obviamente. Si la mamá muere, ¿qué pasa con el bebé? Queda vulnerable, queda expuesto, puede hasta morir de alimento porque no sabe comer otra cosa de lo que su madre le da, de lo que su madre le provee, perdón, porque depende única y exclusivamente de lo que la madre provee. O sea, es dependiente al padre o a la madre. Pero cuando es destetado, quiere decir que en el peor de los casos, el Señor no lo permita, algo le ocurre a la mamá, la criatura ya no es expuesta por alimentación porque ya puede comer otras cosas. Sabemos que un bebé, un niño o una niña va a ser dependiente de sus padres hasta diferentes edades adultas. Pero en la cultura y la mentalidad de Medio Oriente, el destete era un punto crucial entre el tiempo que todavía es dependiente, está expuesto a un riesgo de morir, al tiempo en la que no importa lo que pase con mamá o papá, él puede comer lo que sea, ya es autónomo, ya está libre o ya puede salir al mundo, por así decirlo. No a trabajar, no a hacer esas cosas como una persona adulta, pero ya puede viajar sin los papás, por ejemplo, ya puede andar por ahí, puede jugar por ahí, puede visitar a un amigo, puede visitar a otro, pueden llevarlo a diferentes lugares porque puede comer otras cosas que los papás, en este caso la mamá específicamente, no le da. El destete era algo muy importante. Por eso, en su cumpleaños, no en su cumpleaños, en su momento de destete, Abraham hizo un gran banquete. Óigame, ya hemos hablado muchas veces, en todas las temporadas, en muchos episodios de Bereshit, que la Torá no hace palabras ninguna por gusto. Ninguna palabra está de más. Todo tiene un motivo importante. Cuando dice que Sara era muy hermosa, que Rebeca era muy hermosa, que Raquel era muy hermosa, quiere decir que lo eran en extremo. Y cuando dicen que Abraham hizo un gran banquete, es que se hizo la jarana, se hizo la fiesta el día que el día que Isaac ya no estaba bajo ese riesgo cultural que tenían de que depende únicamente de alimentación por la mamá. Ya no. Ya mi hijo puede comer lo que sea. Ya está un bienvenido al mundo. Porque antes está solamente con mamá y con mamá y con mamá. Ahora ya puede salir al mundo a comer, ya puede salir conmigo. Será muy chiquito, obviamente todos los cuidados que un niño eh, requiere, pero ya puede salir a cazar, ya puede salir de viaje conmigo sin la mamá, porque ya no, no depende la alimentación de su mamá. Entonces, esto es un punto, una información muy importante que muchas veces se lee y se pasa de largo. Y esto hago todo este preámbulo para informarles lo que significa el destete. Y en el momento del destete hizo un gran banquete. Entonces vemos una característica muy particular. No sabemos qué año es. Ya sabemos que había nacido Isaac. Sabemos en qué año de la promesa nace Isaac. Pero no sabemos exactamente en qué punto.
Y si es el año 30, como sugerimos que es, algo más tiene que pasar o un pasaje que reafirme o corrobore esta información. Siguiente versículo dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la Torá vuelve a mencionar a Agar, la esclava, eh, perdón, el hijo de Agar. ¿Quién era Agar? La esclava, y hace énfasis de la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Hay otras versiones como el Pentateuco samaritano. En la versión griega nos dice que, que Ismael hacía sufrir a Isaac. No solamente se burlaba, le golpeaba, le hacía sufrir. O sea, ya en este momento, cuando se destetó, ya no estaba dependiente de mamá, ya no estaba en el pecho de mamá, ya salía al mundo. Ismael, hijo de una egipcia, en donde Canaán no era su lugar, en donde se cree que Canaán pertenecía, también era dentro de la jurisdicción de Egipto, empieza a sufrir. Si sabemos que Isaac es su descendencia, aquí empieza un pasaje que nos empieza a dar una información. Empieza un sufrimiento, empieza una burla, una aflicción, algo no bueno para la descendencia de Abraham. Oye, eso ya nos está diciendo algo. Puede ser, ya nos está completando un poco más. Pero hay algo más en este pasaje que la Torá pueda reafirmar que es en este punto. Pues el siguiente versículo dice, por lo tanto dijo Abraham, esto lo dice Sara a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Estábamos hablando de quien causaba el sufrimiento a Isaac, a Agar y a Ismael, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Estamos hablando de descendencia, de herencia. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Vemos ese debate en qué momento empieza, si cuando el nacimiento de Ismael o con el nacimiento de Isaac, y con ambos no encajaban. Sabemos ahora por la Biblia que en Isaac sería llamada descendencia, le dice, y el próximo año va a nacer. Entonces, con Isaac tiene que entrar esa promesa de los 400 años. Sabemos que ahora posiblemente es el año 30. Vamos a ver si esto se confirma. Vemos informaciones que dicen que sí, en el año 30 posiblemente pasó algo importante. Y es muy posible que pasó ese destete. Y en ese mismo año vemos que empiezan los problemas para Isaac en tierra ajena, porque no era su lugar. Y miren lo que dice el siguiente pasaje. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Aquí Dios confirma. ¿Te acuerdas que te dije que tu descendencia vivirá 400 años sufriendo en el Génesis 15? Que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena donde los oprimirán durante 400 años. Y aquí en el Génesis 21 dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Algo que en Génesis 21:9 empieza una opresión, un ataque, un oprobio, por así decirlo, contra Isaac. Quiere decir que en el año 30, según nuestro cuadro, que ya empieza y con eso concluye la información, en el año 30, Isaac es destetado, se hace banquete, empieza el sufrimiento de parte de Ismael, hijo de la egipcia,
Y Dios confirma que en Isaac le será llamada descendencia. No dice te ha sido llamado, te será llamada. Desde ese punto en adelante te será llamada descendencia. Pero Isaac ya había nacido. Pero en este momento del destete, de la empieza de la burla, el momento de la expulsión de Agar y de Ismael, se reafirma. Entonces sabemos por la línea de tiempo que hemos hecho qué edad tenía Isaac cuando fue un destete. Tendría 5 años cuando Isaac tuvo su destete. En ese momento pasó algo importante. Dios reafirmó que en Isaac le sería llamada descendencia. En ese momento empezó la opresión de parte de los descendientes de los egipcios, en este caso de Agar y de Ismael, oprimir a Isaac, descendiente de Abraham. Y Dios reafirma que en Isaac le será llamada descendencia. Entonces, con esto concluye nuestra línea de tiempo. Sí, los 430 años o 400 años es según desde qué punto. 430 años desde el momento que Dios le promete a Abraham que su descendencia vivirá, pero todavía no empezaba te lo prometo, va a ser cuando tus descendientes sufrirán y pasarán 400 años. Pudo haber pasado muchos años, todavía no tenía descendientes y empezó a tener descendientes con Ismael. Dijo, no será llamado con Ismael, empezó a ser llamado con Isaac. Nació Isaac, pero todavía no es contado como descendiente porque todavía es dependiente de los padres. Y una vez que es destetado, ya es independiente, ya puede valerse por sí mismo, por así decirlo. Ahí empieza a ejecutarse la promesa. De ahí inicia el conteo de los 400 años que le dijo, tu descendencia vivirá 400 años oprimidos. Sí, empezó con Ismael y terminó con Faraón. Siempre estuvo, así sea dentro de la familia o fuera de ella, siendo oprimido. Llegó Ismael, luego viene Esaú, que se juntó con la familia de Ismael, recuerden. Luego viene con José. ¿Quiénes vinieron? Los ismaelitas y lo llevaron ¿a dónde? Hacia Egipto. Siempre estuvo relacionado a Egipto, Ismael, Esaú, con la familia de Jacob, de Isaac y de Abraham, pero siempre estuvo relacionado contra rotura familiar, contra problemas, contra disensiones, contra oprobios, contra ataques, contra sufrimientos frente a los descendientes de Abraham. Entonces, cuando Isaac logró ser independiente, inicia el conteo de la promesa de su descendencia, sufrirán 400 años, y empieza y concluye 430 años desde que Dios le hizo la promesa, pero 400 años desde que se inicia la promesa. Uno es desde que Dios le da la promesa y otro es desde que la promesa empieza a entrar en acción. Todo este punto que hace un tiempo hicimos también en, en un artículo, lo dimos en clases, lo quise explicar porque algunos me dijeron, lo leyeron y no entendieron un poco. Y quería esto porque sí, muchas personas dicen, no entiendo, y es verdad, porque he estado viendo videos bastante en apologética, que mucha gente entra en duda. Mira, ves, la Biblia no se contradice y no hay contradicción, hay una aparente contradicción. Y la misma Biblia, una de las leyes teológicas y que da veracidad a la Biblia, aparte de que es palabra de Dios, autoridad máxima, es que la misma Biblia se responde con la misma Biblia. Y en la misma Biblia encontramos la respuesta de cómo es una cosa y cómo es el otro. Entonces no hay contradicción. Simplemente son pasajes que nos dan información y nos ayudan a ver el panorama más completo. Ahora, uno de los propósitos era aclarar en que la Biblia no hay contradicción. Pero Israel,
ya me da una herramienta muy grande para poder corroborar de que en la Biblia no hay contradicción. ¿Y de qué me sirve esto? Pues de muchas cosas. Y uno para mí de los más principales para concluir este episodio es que todo lo que Dios dio ha pasado un tiempo específico. En este caso fueron cientos de años. Muchas personas pasaron en ese pasaje, en ese tiempo. Algunos llegaron a verlo, otros no llegaron a verlo, pero el tiempo en la que Dios iba a cumplir su promesa no varió. ¿Qué nos lleva a esto a entender? Que Dios siempre cumple su promesa. Hemos pasado de personajes, de momentos, de circunstancias, que hay una información que parece que se escapó, redundante o quizás que no suma, pero todo, desde zoom in, hacemos un zoom out, lo vemos en una vista amplia y vemos no. Dios todo lo tenía establecido así, para que ni antes ni después, justo en el tiempo propicio, Dios cumple su promesa. Dios hizo un pacto, Génesis 15. Le llamó en Génesis 12 a Abraham. En el Génesis 15 hace un pacto. En el 16 reafirma ese pacto. En el 21 se entra en vigencia ese pacto. Y años después, siglos después, que Dios parece que se ha olvidado, que Dios parece que no está, dice, no, no podía hacerlo, porque lo había prometido así. Nos debe dar a nosotros una confianza plena. Cuando llega ese momento de 430 años, dice versículo 13, hablando de Pesaj. Curiosamente que el día que se cumple 400 años, 430 años desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, es la fiesta de Pesaj. Quiere decir que 430 años en un 14 de Nisan o 14 del mes de Abib, Dios le hizo la promesa a Abraham. En una noche de Pesaj, antes que fuese instalado Pesaj en el calendario de Dios, Dios hizo un pacto de redención con nuestro padre Abraham. 430 años da la orden de hacer la fiesta de la redención. Pero Dios ya lo había hecho 430 años atrás. Dios estaba presente y ese mismo día que celebran su compra, su liberación, su redención, Dios lo cumple. No espero ni un minuto más. En ese mismo día, no es que salió por partes, salió todo Israel. Y dice versículo 13, y la sangre os será por señal. La primera señal es sangre. En las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Versículo 41, y pasados los 430 años, en el mismo día, o sea, la fiesta de Pesaj, todas las huestes de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Familia, ¿qué quiero unir con estos pasajes? Primero, darles una herramienta de convicción. Dios no se equivoca. Dios es veraz. Dios es real. La Biblia no se contradice. Al contrario,
nos dice mucho más de lo que aparentemente leemos, porque es palabra de Dios. Nos debe dar confianza y plena en que la palabra la Torá es palabra de Dios, 100% fiable. Y eso, si es así, nos debe tranquilizar, emocionar, alegrar, porque al ser palabra de Dios, todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Ni antes ni después, justo en el momento indicado, justo en el momento propicio. Y cuando Dios hace su promesa, cuando Dios cumple, queda una señal en nuestro corazón. Ese día fue una señal para Israel por sus generaciones. El día que Dios cumplió su promesa, ellos celebraron la redención y celebrarán la redención año tras año, generación tras generación. En ese mismo día, toda la nación, todos los descendientes de Abraham eran redimidos. Y desde antes, nosotros estábamos celebrando que también en un 14 de Nisan, nuestra redención se iba a ejecutar. Ya no solamente de Israel, sino de todos nosotros. Porque un mejor cordero iba a ser un mayor sacrificio por una mayor y completa redención por cada uno de nosotros. Como su pacto, como su promesa, como sus tiempos, todo perfectamente orquestado, organizado, matemáticamente, quirúrgicamente, si podríamos decirle, encaja. Todo era una sombra de lo que Dios mismo iba a redimirnos a nosotros. Eso también es una señal que debemos recordar. Israel tendría su Pesaj, el momento que Dios le cumplió su promesa, como una señal en la que ellos deben recordar cuál es la señal que Dios te ha dado a ti. El momento en que nacemos de nuevo, el momento que hemos recibido al Señor o que hemos sido recibidos por el Señor, en el momento que hemos sido perdonados, en el momento que nuestra vida ha tenido una transformación completa, debe ser un momento para recordar solemnemente, para recordar perpetuamente. Cuando cada promesa que Dios nos da, que la recibimos y Dios las cumple, la debemos atesorar, la debemos recordar. Este detalle que el Ruach HaKodesh le puso a Moisés, que en el mismo día que se cumplieron los 430 años, parece insignificante en un episodio que habla del Pesaj, en una cronología temporal o narrativa que nos habla de una esclavitud, parece que no tiene mucha relevancia. Pero cuando vemos de manera amplia un zoom out, nos damos cuenta que no, ni antes ni después, Dios llegó justo a tiempo, porque Dios siempre está justo a tiempo, cumpliendo su promesa, protegiéndonos, redimiéndonos, peleando por nosotros. Y dice que todo el pueblo de Israel salió como un ejército. ¿Como un ejército? Y en aquel mismo día sacó Adonai a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿por sus ejércitos? ¿Israel era un ejército? No, ellos eran esclavos, a lo mucho albañiles, pero ejércitos no. Pero Dios los estaba llamando como algo que todavía no eran, pero que en Dios sería. Y Dios nos ha llamado a nosotros desde antes, algo que no somos o no nos vemos, pero Él nos ha llamado ya, santos, hijos suyos, pueblo adquirido por Él. No menospreciemos su promesa, no menospreciemos su palabra, no menospreciemos el valor que Dios ha puesto y nos ha dado a cada uno de nosotros por estar mirando a Faraón, por estar mirando la esclavitud, por estar mirando nuestro propio, nuestro sufrimiento, por estar mirando cualquier otra cosa.
Miremos a Dios, confiemos en su palabra y esperemos el cumplimiento, porque Dios dice que Él se lo ha jurado por sí mismo, que no va a parar hasta que haga en nosotros lo que dijo que iba a hacer. Reyes, santos, sacerdotes, pueblo adquirido. Y eso es un momento de marca especial, de estatuto perpetuo, de señal, de momento importante, un hito en nuestra vida. Que el Señor nos ayude siempre a recordar esos hitos, esas promesas, que a veces con el tiempo nosotros nos hemos olvidado, pero Dios no se olvida. Que parece que Dios lo ha pasado por alto, que ya es muy viejo, que ya es... No, recuerde, ni antes ni después, justo a tiempo. Dios siempre está justo a tiempo. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tu perfecta sincronía, por la certeza, Señor, que pones en nuestro corazón de que tu palabra es veraz, que tu palabra es real. Ayúdanos, Señor, y danos discernimiento, sabiduría y hambre para poder seguir escudriñando y seguir aprendiendo todos los tesoros que en ellas tú has puesto. Beshem Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amén, familia. Muchísimas gracias por acompañarme en esta noche o tarde, mañana, no sé en qué momento estarán viendo o escuchando este episodio. Mil disculpas por los contratiempos, por el retraso, también por mi voz, quizás un poco mi cara, les da un poco de sueño, disculpen, oren por mí también. Estoy un poco combatiendo con la gripe que ha sido bastante fuerte, que es la que me ha dado, pero gracias al Señor, aquí estamos. Y gracias también a todos ustedes por permitir disfrutar y entrar a sus hogares de diferentes dispositivos en los que nos estén viendo o acompañando. Un saludo y bendiciones a cada uno de ustedes desde diferentes partes a lo largo y ancho del Perú y fuera de él también, en diferentes países, países hermanos, en Chile, en Argentina, Uruguay. Por el norte también tenemos a Ecuador, Venezuela, Colombia. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos los que en Colombia y Venezuela nos escriben bastante. Centroamérica, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Norteamérica, México, de diferentes estados, Guadalajara, Ciudad de México, no recuerdo el nombre de otras ciudades, Estados Unidos, eh, en ambas costas, tanto a la este y a oeste, East Coast and West Coast, al otro lado, Europa, Asia, de diferentes partes. Gracias a cada uno de ustedes, gracias al Señor por permitir disfrutar y pasar este tiempo a distancia, pero unidos por este medio. Si ha sido de bendición, si te ha gustado, por favor te agradecería que nos puedas apoyar con un me gusta, dándole el botón ahí en la plataforma en la que nos estés viendo o escuchando. Si es en YouTube, dale el botón de me gusta. En plataformas de YouTube Music, tanto para escucharlo como audio o como video en formato podcast, Spotify, Amazon, Apple Podcasts y diferentes otras plataformas también. Y escribe en los comentarios si hay alguna pregunta más que si te gustaría que podamos ayudar a responder, alguna inquietud, alguna duda, es bienvenida. Gracias a todos ustedes, que el Señor los continúe bendiciendo. No se olviden, el Señor los ama y nosotros también. Que tengan una muy buena noche. Nos encontramos hasta el siguiente episodio de Raja Hashem, si así Él lo permite. Que tengan todos Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Y si deseas escucharlo nuevamente, te comento que ahora puedes hacerlo a través de tu plataforma de podcast favorito. Sí, Bejarro Yeshua ahora está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otros. Puedes compartirlo a tu familia, amigos y muchas más personas. Que Dios te bendiga.